de las crías de Maciel vamos a avanzar. La clase anterior, en la clase pasada habíamos llegado hasta el cantar del mío Cid. Muy bien, el día de hoy tenemos que avanzar. Tenemos que evaluar más que eso, ¿no? Tenemos que evaluar. Siempre es bueno la evaluación. La evaluación es fundamental para el desarrollo de las clases. ¿Dónde estás? Muy bien. Ábrete, Sésamo. Ah, ya está, ahora sí. Ya, vamos al chat. Todos al chat. El chat de la reunión. Ya saben, ahí está la evaluación. Y cantar de Mirri. 분명 같은 말들로 내 맘에 상처를 내안고 안 너도 말 한마디 없이 또 마음도 위로하고 오늘 하루도 혹시 날 떠날까 늘 불안해해 I just want you to say 점점 무뎌져가는 너의 그 무표정 속에 천천히 내려놓 참을 거울에 속 나게 생각하는 너지만 그게 너다워 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디 이렇게 날 울리는데 네 향기는 달콤한 펠로니 너무 밉지만 사랑해 yeah. 어두운 밤이 날 가두기 전에 내 곁을 떠나지 마 아직 날 사랑하니 내 맘과 같다면 오늘은 떠나지 마 굳이 너여야만 하는 이유 묻지 마 그저 내 곁에 It goes a little something like la 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 지금 당장 많은 걸 바라는 게 아니야 그저 내 곁에 stay with me 난 더 바라는 게 없으니 심장은 뛰기 나는 건지 무감각해 그래 사람들과의 부스러운 한마디보다 너와의 어색한 침묵이 차라리 좋아 So stay 그게 어디가 될까 말이야 가끔 어둠이 올 때만 I'll be on fire 거짓 같은 세상 속 you with the truth is you Here's a letter from me to you 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디 이렇게 날 울리는데 네 향기는 달콤한 펠로니 있지만 사랑해 어두운 밤이 날 가두기 전에 내 곁을 떠나지 마 아직 날 사랑하니 내 마음과 같다면 오늘은 떠나지 마 굳이 너여야만
그저 내 곁에 stay with me. It goes a little something like la 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 la. 지금 당장 많은 걸 바라는 게 아니야. 그저 내 곁에 stay with me. It goes a little something like la 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 la. La 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 la. 지금 당장 많은 걸 바라는 게 아니야. 그저 내 곁에 stay with me. It goes a little something like la 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 la. La 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 la. 지금 당장 많은 걸 바라는 게 아니야. 그저 내 곁에 stay with me. 사랑해요. 사랑해요. De tanto perder que tuve miedo a tener algo por lo que abrir mi alma y ponerla a tus pies. Siento del viento celos por acariciar tu cara cada mañana y quiero pegarme con él. A pesar de todo, qué difícil es, que no me duele estar sin ti. Yo seré tu aire, tú serás la piel que cubra mi soledad. Quiero estar junto a ti. De morir en vida, tú me haces vivir todo con lo... Ya, listo. Muy bien. 40 respuestas, 42 ahora, de 95 existentes. Siempre hay un déficit, ¿no? Me pregunto yo, ¿dónde estarán esas respuestas? Pregunta 1. Concepto de vida en la época del hombre medieval. Respuesta, el tránsito pasajero hacia la verdadera vida después de la muerte. Época medieval, todo gira en torno a Dios, todo tiene un sentido religioso. Entonces, si hay un sentido religioso, la verdadera vida, el verdadero paraíso está después de que te mueras, ¿no? Obviamente has hecho cosas buenas. Pues si no, triste. Una característica principal del menester de juglaría, ¿cuál era? Que eran populares, ¿no? Si eran trovadores, eran líricos, no eran cultos, ¿no? Tampoco eran dramáticos, ¿ya? Esto lo compartían con los clerecios, los líricos también con los clerecios, pero lo que diferenciaba a los juglares es que eran populares, ¿ya? Listo, vamos. Las partes del Cantar del Cid. Oh, pecado, delito nacional, mundial e intergaláctico no saber esto, ¿ya? Hasta los habitantes de Krypton saben todo esto, ¿ya? Oye, tienes que repasar, ¿ah? La respuesta es la alternativa C, ¿ya? Tienes que repasar, por favor. Si no repasas, triste va a ser tu vida. Señala el tema que no se encuentra en el mío sí, ¿ya? La respuesta es el amor. Porque la religiosidad sí hay, pues. Si estamos en una época medieval y en la época medieval todo gira en torno a Dios, tiene que haber, pues, religiosidad. Lo que no hay es amor, ¿ya?
Así no hay, así como él nunca tuvo amor por ti, igualito. El cantar del mío Cid pertenece a la especie literaria conocida como profesor, cantar de gesta. Esto no es epístola, tampoco es un ensayo, ¿ah? Tienen que estar atentos, por favor. Sucede en el segundo cantar del mío Cid. ¿Qué sucede en el segundo cantar? Respuesta: el asedio y la toma de Valencia. ¿Ya? El engaño de Raquel y Vida se da en el primero, la expulsión obviamente es en el primero, por eso se llama pues, el destierro del Cid, ¿ya? No te olvides. El famoso episodio de León, te conté, ¿no? De León, que es soltado por el Cid, ya está. Sucede en Valencia. Valencia es el lugar en donde se establece el Cid, acuérdate ya. Y por último, Ramón Berenguer entregó al Cid, ¿qué le entregó al Cid, profesor? La famosa espada colada, ¿ya? La famosísima espada colada. ¿Ya? Eso le entregó. 11.4, ¿qué ha pasado, niños del poderoso G1? Ustedes son el G1, ¿qué ha pasado, mis niños? Tienen que leer un poquito más, ¿ah? Tienen que leer un poquito más tienen que leer. Ya. Vamos. Siguiente. Siguiente tema, siguiente punto, siguiente aspecto. Vamos a hablar entonces sobre el poderosísimo. Bueno, vamos a irnos, de la época medieval, vamos al Renacimiento, ¿ya? Vamos a hablar de dónde está esta jarana. Acá está. Renacimiento. Y a pesar de todo, qué difícil es, que no me puedo estar sin ti. Yo seré tu ara, tu serás ya. Y qué lindo canto mientras carga el poderoso PowerPoint. Ya, ¿dudas? ¿Alguna duda, alguna inquietud con el mío Cid? ¿Quedó claro el mío Cid? Ya. Listo. Uy. Ya, muy bien. Vamos, mis niños. Vamos a chambear. Vamos a chambear. Así se dice, ¿no? Vamos a chambear. Espérate. Espérame, está lenta esta jarana. Que mi soledad. Ya, ahora sí. Ahora sí estamos más rápido. Si es que se lentea, siempre ustedes recuerdan, ¿no? Si es que algo se lentea, o no corre, o qué sé yo, es porque tienen que salir y volver a entrar de la sala, ¿no? Muy bien, vamos. Entonces, vamos a hablar, profe, el día de hoy, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar, pues, de esta poderosísima obra. Vamos a irnos a la época del Renacimiento, ¿no? Para irnos a la época del Renacimiento, profe, tenemos que hablar, pues, de la famosa novela pícara El Lazarillo de Tormes, ¿ya? De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Del famoso Lazarillo de Tormes. Muy bien, vamos. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta algunas características de esta obra. Ya sabemos que es anónima, ¿ya? Antes de esto, recuerda que El Lazarillo de Tormes va a ser una de las primeras novelas que va a estar en el primer periodo del Renacimiento. Entramos al siglo de oro español. ¿Sabemos por qué se llama siglo de oro español? Por la máxima o el máximo esplendor que se dio ya en relación a España. Entonces, por eso se habla o se llama o hablamos o llamamos siglo de oro español, ¿ya? Por el máximo esplendor que va a surgir. ¿En dónde? En España, profe. Ajá, en España, así que chévere, ¿ya? Por eso, la serie de Torno forma parte de estos primeros momentos, ¿ya? En donde España pues tiene bastante dominio, es prácticamente una potencia.
tiene dominio en América del Sur y etcétera, ¿ya? Entonces, esto se traslada pues también a la literatura. Pero, por un lado, España mostraba su poderío, ¿no? Militar, político, pero en su realidad, en el aspecto interno, era pues una desgracia, ¿no? Estaba terrible. Eso vamos a ver en la serie de Tormes. Es anónima, surge en 554 en Burgos, ¿no? Lo que te decía, pues en su momento de publicación España se encontraba en esplendor político, militar, cultural. Detrás de todo este esplendor se escondía una realidad mísera. ¿Ya? Listo. Avanzamos. Profe, es el precursor de la novela picaresca. Claro. La serie de Tormes es precursor de esta novela picaresca, una obra autobiográfica ficticia escrita en primera persona y en forma de carta, ¿no? Acá el personaje central que es Lázaro nos habla de, ¿cómo te explico? Nos va a contar su historia, ¿ya? Nos va a contar su historia. Entonces, al momento de contarnos su historia, ¿ya? Al momento de contarnos su historia, él pues ya es un hombre, ¿ya? Ya es un pregonero, ya es un hombre, ya no es un niño como en la historia, sino ya es un hombre y él nos cuenta una historia. Bueno, en fin, en realidad se le está contando a alguien que él respeta mucho, ¿ya? No sabemos el destinatario de esta, a quién se refiere. Diversas localidades, Castilla, Salamanca, Toledo, Maqueda, no te olvides, eso es importante. Espérame. Ya. Muy bien, su protagonista representa al antihéroe, ¿ya? Cuya personalidad se va definiendo a lo largo de la obra. Nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la novela picaresca. ¿Qué es una novela picaresca? Cuando hablamos nosotros de una novela picaresca, te dice, el héroe suele ser un hombre de baja extracción social. Claro, el héroe baja extracción social. ¿Quién es el héroe acá? Hablamos de Lazarillo, ¿no? Claro, extracción social, sí es pobre, Lazarillo es pobre. El relato suele estar narrado en primera persona, eso es real, eso es correcto, como sucede en la novela. Esta autobiografía comienza al menos con la niñez del protagonista también, ¿no? El pícaro va de un lugar a otro trabajando para distintos amos, ¿ya? Ahí vamos a ver qué es un pícaro. ¿Qué características más aborda la novela picaresca, profe? La presencia de crítica y denuncia social, lo que sucede, porque esta novela tiene un sentido más realista que otra cosa, ¿ya? Tiene un sentido realista. La vida del pícaro es un conjunto de aventuras, ¿ya? La narración sirve para justificar una vida presente sin honor. Es como que una excusa. Los sucesos narrados son fantásticos. No son fantásticos, sino realistas. Hablan de una realidad, ¿ya? Es justamente lo que hace la serie de Tormes. La serie de Tormes habla de una realidad, ¿ya? Habla de una realidad. Así es una crítica de toda esta realidad, pues. Eso es lo que es la serie, ¿no? ¿Quién es un pícaro? ¿O qué es un pícaro, profe? Cuando nosotros hablamos de un pícaro, ¿ya? Hablamos del pícaro. El pícaro viene a tener diversas características, ¿ya? Se dice, un pícaro, para empezar, la palabra pícaro deviene pues de una región en Francia, ¿no? Donde estaban los pícaros, aquellos que eran vagos, vagabundos, ociosos, ¿ya? Esos eran los pícaros. Y claro, si nosotros hablamos de un pícaro, ¿ya? Si nosotros hablamos de un pícaro, necesariamente tenemos que mencionar, ¿ya? Aquel pues muchachito, aquel jovencito que va a presentar pues diversas habilidades, ¿no? Es el palomilla de ventana, profesor, es aquel jovencito pues, que va a los mercados, distrae a la señora jala una manzana, mandarina, un melocotón, 50 kilos de papa, qué sé yo, ¿ya? Es el muchachito habilidoso, ¿ya? Es el muchachito habilidoso. Entonces él es pues el pícaro, es casi un delincuente, casi un delincuente. Es como si hagamos la analogía, ¿no? El pícaro ya de España es el Brian del Perú, ¿no? Es el Brian, el Kevin y el Brandon del Perú, ¿no? Entonces es esa misma jarana. Aunque no solamente hay varones, pues, que son pícaros, sino también muchachitas que hay pícaros. Son humildes,
una vida con deshonra, no saben qué es la honra, el honor, trabajan para varios amos y un astuto que tiene una vida práctica, ¿no? Con el pasar de los años, los pícaros se convertían en venteros, ¿no? O sea, los que administraban la venta, ¿no? Una venta, un lugar en donde podían descansar los viajeros. Profe, cuando una situación social o material mejora, no es por mucho tiempo. Hay adversidades que haga que sea un cínico, y ya sabes que es un cínico, ¿eh? Suele ser ladrón, al margen de la sociedad, apenas tiene moralidad, o sea, toda una desgracia. Por eso les decía, un pícaro es casi un delincuente, casi. A un pasito de ser delincuente. Muy bien. Listo. Cuando se habla de Lazarillo de Tormes, tenemos que tomar en cuenta la estructura. El pícaro es un Brian de bajo nivel. Sí, algo así más o menos, ¿ya? Claro, o sea, por eso le digo, el pícaro es pues el muchachito bandolero, el que está en los mercados. O bueno, aunque yo no he visto eso ahora. Antes, por ejemplo, en mi época, yo me acuerdo en mi época, ¿ya? Cuando era joven, y me acuerdo, ¿ya? Cuando los mercados eran en blanco y negro, ¿no? En aquella época, me acuerdo, había los pícaros, bueno, no le llamamos pícaros, no le llamamos pirañas, los pirañitas, ¿no? ¿Y de dónde surge pues esta terminología, ¿no? Del argot popular? Y eran pues justamente aquellos muchachitos, aquellos jovencitos que vivían en la calle. Estoy hablando yo de los años 90, que vivían en la calle, ya dormían en los parques o dormían pues en las casas abandonadas y salían a los mercados. Salían a los mercados a pedir cosas para comer o lo que les decía, pues distraían a la vendedora así, ¡bum! Y le jalaban pues, manzanas, le jalaban naranjas, le jalaban arroz, azúcar, así cositas te jalaban, ¿no? Entonces, mientras uno distraía, el otro jalaba. ¡Bum! Algunos también pedían dinero, limosna, ¿no? Pero pedían dinero y limosna para drogarse. En aquella época lo más común era pues el drogarse con terocal, ¿no? Vendían terocal. No salía de bien del terocal. Vendían terocal en frasquitos, frasquitos así, cafecitos. Un frasquito de terocal costaba un sol. Entonces los muchachos que hacían, agarraban, compraban terocal, ¿no? Y en una bolsa de plástico echaban pues el terocal, ¿no? Sobaban su bolsita de plástico así, y ahí aspiraban al terocal, ¿no? Oye, con sus bolsitas para los muchachos. Niños, ¿ah? Estoy hablando de 7 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, ¿ya? Entonces, esos eran pues los famosos pirañitas, ¿ya? Los famosos pirañitas. Que se las sabe todas, pues. Claro, es que era una realidad en la cual, pues, uno veía, uno observaba, pues, una realidad. Era muy triste, era muy triste. Terminaban de fumar su terocal y ahí se pues, los famosos pinball, ¿no? Que a la actualidad serían, pues, los internets, ¿no? Le llamamos pinball, iban al pinball. Jugaban, y todo lo que hacían, todo lo que juntaban se lo gastaban en juegos, así. Y bueno, muchos de ellos, pues, crecieron, han crecido bajo esas situaciones y o condiciones muy duras, ¿no? Y en la actualidad, pues, algunos han seguido esa línea, ¿no? Esa línea terrible, ¿no? Otros, bueno, pues han mejorado, han cambiado, ¿no? Hay de todo. En la infancia conoces de todos. En la infancia conoces de todo. Te mezclas, te juntas con varias personas, ¿no? Pero ya depende de ti cómo tú surjas adelante o sigas adelante. Cada uno forja su destino, forja su camino, ¿no? Entonces, eso es algo así, bueno, no tanto así, ¿no? Pero algo parecido pasaba en aquella época. Por eso cuando se habla de la estructura, tiene un prólogo. En este prólogo
Lázaro nos habla, o sea, Lázaro, el que es el pregonero en Toledo, nos dice que va a contarnos su historia, ¿ya? Y nos dice que nos va a contar su historia. Y en los 7 extractos o 7 tratados, él cuenta a lo largo de su historia, cuando era niño. Pero estos 7 tratados se van a dividir en los siguientes, ¿no? Te dice los 3 primeros y el quinto muy extensos. Periodo de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que los primeros 3 tratados, ¿ya? Y el quinto tratado van a formar parte del aspecto formativo de Lázaro, ¿ya? O sea, Lázaro va a aprender. ¿Ya? Lázaro aprende. Primero lo que aprende es las cosas negativas, las cosas malas, la picardía. Pero lo aprende con un fin, con el fin de sobrevivir, porque si no aprendiera eso, no sobreviviría, no hubiera sobrevivido. Pero bueno, no fue algo muy adecuado que digamos, pero al final aprendió Lázaro, ¿no? Profe, después de eso, ya, después de eso, Lázaro se va a dar cuenta de la realidad del cual vive. Mucho más breve los demás, periodo de ascenso a la sociedad. O sea, Lázaro sube a la sociedad, Lázaro se integra a la sociedad. Una vez que ya aprendió, ya pudo diferenciar, discernir, etcétera, ahora tiene que relacionarse con la sociedad. ¿Ya? La sociedad de Julieta. Jugadora. Vamos a hablar de esta poderosa obra que se llama El Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Profe, vamos con el tratado primero. En este primer tratado arranca la historia pues, de Lázaro cuando es pequeño, ¿ya? Te dice contando la historia de su infancia. Su sobrenombre proviene del lugar donde nació, el río Tormes, ¿no? Lázaro pues no nace en una cuna de oro, más bien nace en bastante precariedad y bastante necesidad. Su padre, que era acusado pues de robo, ¿no? Al final muere. Su madre, que cocinaba y lavaba ropa. Entonces, Lázaro vivió o nació en toda esta miseria. Cuando se muere el padre de Lázaro, su madre decide ir pues a la ciudad, ¿no? A buscar un futuro mejor. Te dice, comenzó a tener relaciones, relaciones, con un mozo llamado Zaide. Zaide, el negro Zaide, ¿no? Era un negro. Entonces, este negro, el negro Zaide, ya, te vas a olvidar. El negro Zaide pues empieza pues a vincularse con la madre de Lázaro. Recuerda que en aquella época las relaciones con los negros estaban prohibidas, ¿no? Había un racismo brutal en aquella época, hasta el día de hoy. Entonces, pero traía buena comida, traía rica comida. Y Lázaro entonces decide aceptar esa relación. Bueno, el negro Zaide tampoco no es tan quedado, porque al final la madre de Lázaro se embaraza y tiene un hijito para Zaide, ¿no? Al cual lo van a llamar el Cenizas, ¿no? Así lo van a llamar, el Cenizas. Bueno, hasta que descubren que Zaide pues se robaba también la comida, lo azotan y ahí queda. La madre de Lázaro, al no tener pues dinero suficiente para poder más sostener a sus hijos, ¿ya? Un día un ciego ingresa al mesón, ¿no? Cuando ingresa al mesón, pues se ve que el ciego necesita ayuda y se ofrece a su hijo como ayudante o para que lo ayude, ¿ya? Entonces es así como se va a dar o vamos a conocer al primer amo de Lázaro. Entonces el primer amo de Lázaro es el personaje que más influye en la vida del protagonista, pues le enseña a ser astuto, malicioso, tramposo y hasta vengativo. Su forma de hacerlo es a base de golpes, ¿ya? Claro, entonces el ciego, podemos inferir, deducir, colegir, que el ciego es aquel que lo introduce en el mundo de la picardía, le enseña la picardía.
Ya va a ser su primer amo y le enseña la picardía. Surgen diversas anécdotas con el ciego. ¿Ah? Surge, por ejemplo, la anécdota del toro de piedra. Cuando recién lo conoce, hace que Lázaro se golpee contra un toro de piedra. Surge la anécdota de la jarra de vino, la anécdota de las uvas y la anécdota de la eh, longaniza, ¿no? Entonces, todas esas anécdotas se dan con el ciego, que, vuelvo a repetir, en cierto modo le enseña, ¿ya? Pero, claro, pues el hombre no era muy didáctico que digamos, no era muy pedagogo que digamos. ¿Por qué, profesor? Porque vamos a ver que le enseñaba a base de golpes, ¿ya? Lázaro recibía golpes por parte, pues, de Cita, ¿no? Para que aprenda, pues, Lázaro. Y bueno, cansado de todo ello, un buen día Lázaro decide pues abandonarlo al viejito, al cieguito, y lo hace golpear con un toro de piedra, ¿no? Así como fue la primera vez, igual. Profe, en el segundo tratado nosotros vamos a encontrar ahora al siguiente amo que es un clérigo, ¿ya? Este clérigo era una persona que también era muy, muy malo con Lázaro, pues Lázaro no comía. Lázaro solamente comía, dice el tratado, cuando había, eh, cuando había entierros, ¿ya? Ahí es donde Lázaro comía, cuando había entierros. Después de ahí no, lo mataban de hambre. Pues el clérigo guardaba toda la comida bajo quién, bajo un solo baúl, ¿ya? Y ahí juntaba toda la comida, ¿ya? Ya está. ¿Tenemos una imagen? ¿Sí? ¿O hay retraso? ¿Estamos con una imagen? ¿Sí? Sí, profe, ¿Todos tienen una sí se imagen? ve bien. Sí. ¿Sí? ¿Está corriendo bien las diapositivas? Sí, todos, perfecto, Sí, ¿no? Ya está. no se corta ni nada. Ya. Ya, entonces el problema es conmigo. Es mi recepción. Es mi recepción de señal. Bueno, entonces sigamos. ¿Ya? Eso sucede con nuestro queridísimo amigo, pues, Lázaro, ¿ya? El clérigo, el famoso clérigo. Entonces, el clérigo representa, ¿qué representa el clérigo? El clérigo representa la corrupción del clero, ¿no? Avaros, sin escrúpulos, ¿no? O sea, cada uno representa ciertos aspectos en la vida de Lázaro. Lázaro, entonces, cansado de los abusos del clérigo, de quien lo matara de hambre, se va. Y en el tercer tratado nos dice que Lázaro llega, pues, ¿a dónde llega, profe? Lázaro llega hasta Toledo, ¿ya? Va a llegar a Toledo. Entonces, un día se encontró con un escuadrón de muy buena apariencia, quien sería su próximo. Lázaro, al ver el escudero, dijo, oh, mira un escudero, qué chévere el escudero. El escudero debe tener plata, entonces ahora sí voy a comer bien, voy a vivir bien, oh, qué chévere, feliz y contento. Pero, cuando llega se da cuenta pues que el escudero pues, está más misio que el Chavo del Ocho, ¿ya? Es más, que la casa donde vive no es suya. Es más, que ni muebles tiene. Entonces, Lázaro como que queda un poquito desilusionado, ¿no? Al final va enterándose poco a poco esta historia. El escudero solamente pues aquel que aparentaba, aquel que representaba ciertas cosas, que representa pues la hipocresía de la sociedad, ¿no? Es más, el Lázaro tiene que darle de comer al escudero, en vez de que el escudero le dé a Lázaro, Lázaro le da al escudero, ¿no? Es un dato curioso. Pero lo que sí hay que resaltar, lo que hay que sí rescatar es que el escudero es uno de los personajes que le cae más en gracia a Lázaro. ¿Por qué? Porque no lo golpea, no lo mata de hambre, no porque él quiera, sino porque no tiene dinero. ¿Ya? Entonces Lázaro como que le cae en gracia, sí. A veces le da pena, a veces le da risa al escudero, ¿ya? Y un buen día pues van a cobrarle la renta al escudero y este no tiene dinero y ¡fum! Patitas para que las quiero. Y se va, ¿ya?
El clérigo comió no. Ah, ya. El clérigo no comía. O sea, el clérigo no lo hacía comer a Lázaro. Como les decía, el clérigo, o mejor dicho, Lázaro solamente comía cuando había entierros, ¿ya? Y el clérigo era muy avaro tampoco, ¿no? O sea, no le gustaba compartir le gustaba guardar las cosas en su baúl. Y Lázaro pues hace uso de su picardía, ¿no? Para quitarle la llave y poder abrir este baúl, ¿ya? El escudero, como te decía, ahí está, representa la necesidad de mostrar la hidalguía en el siglo XVI, aunque alardea de ser rico, es tan pobre que el pícaro tiene que alimentarlo, ¿no? Lo que representa pues el escudero, como les decía, esta sociedad hipócrita, ¿no? Esta sociedad de apariencias. Estamos en una sociedad de apariencias, porque todo es apariencia, ¿no? Todo está realmente relacionado pues a la apariencia. Es como, por ejemplo, pues el muchacho, ¿cómo te explico, no? El muchacho X, la muchacha X, ¿ya? Que sube pues a sus redes sociales su foto de que está ahí con su botella de cerveza, de licor, o simplemente se le envase nada más. Y dice, wow, sí, acá vive una vida, en holgores, en fiestas, y tú dices, ah, profesor, ¿cómo vive la vida? Y no es así, pues, no es así, sino es una falsedad. Es una necesidad grande de aprobación, ¿no? Una necesidad grande de ser reconocido. Esa es una necesidad de carácter psicológica, no te vas a ayudar. ¿Ya? Así es que no te vas a olvidar. Listo. Entonces, eso representa a nuestro queridísimo amigo el escudero. ¿Ya? El poderosísimo escudero. Oh, profesor, sí. Después del escudero, no te vas a olvidar, ya, después del escudero, ya, después del escudero va a seguir el siguiente amo. Ya, aquí como que un poquito las cosas ya van a ir cambiando paulatinamente. En el cuarto tratado, que dice, las vecinas llegaron al fraile, un fraile de la Merced, no le gustaba caminar mucho. Entonces, a este fraile le gustaba caminar bastante, era muy caminador, era, ¿ya? Se gasta el primer par de zapatos de Lázaro. El fraile le regala su primer par de zapatos. Pero a Lázaro pues no le gusta caminar, entonces por eso lo abandona al fraile, ¿no? El fraile también representa la corrupción, ¿no? Bueno, sí, la corrupción del clero. En este caso, pues hablamos de la promiscuidad. Era un poquito promiscuo, pues este queridísimo, ¿ya? Entonces, por eso Lázaro lo abandona al fraile. En el quinto tratado, ya, en el quinto tratado nosotros vamos a encontrar pues la historia del buldero. Aquí la cosa ya se va poniendo un poquito más interesante. El buldero era una persona que engañaba, pues, ¿no? Engañaba a las personas, comía bien a costa de los curas y otros clérigos, ¿no? Pero no había pues honor en lo que hacía. No había honor en lo que hacía, no había honor en lo que hacía. El buldero engañaba a la gente con las bulas, con las famosas bulas, ¿no? Estas bulas que eran adquiridas por las personas, ¿no? Se daba este engaño. Te explico, a ver. Ya, Lázaro va a sentarse con este señor que vendía bulas. Las bulas eran los documentos que eran otorgados por la iglesia, las cuales brindaban el perdón. Entonces, el buldero asociado con un alguacil, ¿ya? Y ahí ayudaba pues Lázaro, obviamente. Hacían un teatro, una especie de drama,
¿no? En donde pues el buldero estaba predicando, ahí venía el alguacil y lo botaba, pero de pronto, el alguacil se desmayaba, se quedaba como muerto. Entonces el buldero decía, eso es castigo divino, castigo de Dios, decía, pero como Dios es piadoso, agarraba una de estas bulas o documentos y los ponía en el pecho del alguacil, ¿ya? Rezaba unas cuantas cositas y ¡fum! De pronto el- el alguacil recuperaba pues el sentido, ¿no? Se paraba y ¡wow! Milagro, milagro. La gente decía, sí, ese es el poder de Dios a través de estas bulas. Y la gente pues les creía, ah, sí, 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 dame las bulas. Eso fue famoso en la época medieval. Así era, ¿no? Por ejemplo, el muchacho X mataba a alguien, ya iba a la iglesia, compraba su bula y hasta con ese documento supuestamente ya estaba pues perdonado de su delito, su pecado, como quieras, ¿no? Se hizo muy famoso en la época medieval, pero ya en el Renacimiento como que la gente ya no creía mucho en eso. Pero igual lo hacía. Vamos, acá es ahí con el bulero como que se da cuenta Lazo de que las cosas no van por buen camino, no son honestas. Ya, a pesar de que vivía bien, ¿no? Pero no era lo correcto. Hablamos nosotros ahora del siguiente. En el sexto tratado encontramos dos amos, ¿no? El amo, el pintor de panderos y el capellán, ¿no? El pintor de panderos, pues, que representa, ahí te dice, ¿no? Representa una parte importante, el pintor, una parte importante de España, ¿no? Le enseña la cultura, oculto, los aspectos cultos. Muy bien. Quien sí se aprovecha de Lázaro es el capellán, ¿ya? Ahí está el pintor de panderones de gran trascendencia, ¿no? Representa la clase culta. El capellán es el que sí se abusa de Lázaro, porque el capellán tenía pues un burrito en sus cuatro alforjas de agua. Le dice ya, bueno, ¿cómo se llama? Lázaro, vas a ir al río, vas a coger agua y vas a llevártela al pueblo a vender, ¿ya? Entonces, ya pues Lázaro iba todos los días, de lunes a sábado, ¿ya? Y le llevaba pues todo el dinero al capellán. Y el capellán únicamente pues le entrega un pequeño porcentaje, ¿no? Bueno, así que tuvo que esperar 4 años para comprarse una espada y comprarse ropa, inclusive de segunda mano. Entonces, una vez más se han abusado de Lázaro, pero Lázaro ya está grande poco a poco. Séptimo y último tratado, ¿no? Hablamos del alguacil y vamos a hablar de el arcipreste, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el caso del alguacil, ya se dice que el alguacil era pues un oficio muy peligroso, el cual tenía que acompañar, ¿no? Pues a este su amo, el alguacil. Entonces Lázaro ver que era bastante peligroso, Lázaro dijo, no, Taguaman, no, 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 ya me voy. Y lo abandona triste, lo deja al alguacil. Cuando llega, cuando conoce en todo caso a Arcipreste de San Salvador, al lado me echó frío. ¿Ya? Habían rumores sobre el arcipreste de San Salvador, ¿ya? Se dice que este arcipreste, que era un religioso, que formaba parte del clero, el arcipreste tenía relaciones con su criada, ¿no? Entonces, y todo el pueblo, pues, en cierto modo sabía, era un vox populi. Entonces, para evitar que este tipo de situaciones llegue hasta el clero, ¿no? Y se haga todo un problemón, entonces, el arcipreste contacta pues a Lázaro y le dice, oye Lázaro, ¿sabes qué? Mira, voy a permitir que tú te cases con mi criada. Le dice, no, pues señor, si no la conozco, que no te cases nomás. Y se casó. Así de simple, se casaron. Bueno, se fueron a vivir al costado de la casa del arcipreste, ¿ya? Pero el problema viene aquí cuando Lázaro se iba pues a trabajar, ¿ya? Lázaro se iba a trabajar y el arcipreste pues iba a la casa de Lázaro cuando su esposa estaba sola y aún seguían viéndose y seguían manteniendo pues relaciones escondidas. Todo el pueblo se enteró, ya sabes, pueblo chico, infierno grande.
todo el pueblo se enteró, todo el pueblo sabía y le dijeron, oye Lázaro, ¿sabes qué? Tu mujer está así con el arcipreste, que no sé qué. ¿Qué tiene? Le dicen, no, fue donde su mujer le reclama, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que estén diciendo estas cosas? Que tú y el arcipreste. Y ya, pues, la mujer hizo el show más grande de toda su vida, todo el universo. Y le dijo, no, ¿cómo es posible que puedas pensar ese tipo de cosas de mí, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, Lázaro, para evitar ese tipo de circunstancias, ya no le dice nada. ¿Ya? Y como hace todo un drama, todo un show, ¿ya? Entonces dice, ya nunca más voy a hablar de eso, le dice Lázaro. Ya, está bien. Pero vivía pues Lázaro en la deshonra, ¿no? Sabía de todo eso y el pueblo se burlaba de pobrecito Lázaro, profesor. Tenía que ser feliz a costa de su honra, ¿ya? Vamos, ¿qué nos dice el análisis, porfito? El análisis nos dice lo siguiente: género, narrativo, especie, novela picaresca. La corriente, estamos ya en el siglo de oro español. El tema es la pobreza, que al inicio se da en Lázaro. La honra, ya, donde va a aprender, va a conocerla. Y la deshonra, de la cual es víctima. El tipo de narrador es protagonista, ya hemos dicho, porque quien está contando la historia es el mismo Lázaro, ¿ya? Que ahora es un pregonero en Toledo. Ya no te vas a olvidar. Listo. Vamos a ver si me has entendido, ¿ya? Al final esta vida de tanto anhelado se hizo quedar como la criada trago. Sí, o sea, ese es pues lo más triste, ¿no? Por eso hablamos de la deshonra también, porque al final, ya, eh, al final, Lázaro sabe lo que sabe la deshonra en la que vive, ¿no? Claro, tiene su trabajo de peregonero, tiene su casa, tiene su mujer, tiene comida, tiene todo, pero a costa de... Ese es el detalle. Vamos bien, vamos con esto cerramos, ¿ya? Vamos con el reto literario, Bryce. Vamos al reto literario. Con respecto a la serie de Tormes, ubique la secuencia correcta de verdadero o falso según los enunciados propuestos. Ahí están los enunciados y ahí están las alternativas. Vamos, ya sabes cómo funciona esto. Tienes 20 segundos. Si no, no sales a tu recreo. Te quedas en tu recreo. Ah, muy bien. Correcto. Listo. Excelente, mi niño. Muy bien. La respuesta correcta, la respuesta 100% Bryce. Es la alternativa. Muy bien. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Es un tono grave? No, es un tono realista. No emplea el humor falso, sí emplea el humor. Narración de sí, protagonista, sí, sí, muy bien. Ya. La respuesta correcta es alternativa A, muy bien. Listo. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ahí nos la vamos a quedar, listo.